Bueno, mi nombre es Raúl Borges Álvarez, soy presidente del Partido por la Unidad Democrática y Cristiana de Cuba. También soy dirigente de la Agenda para la Transición Cubana. Soy padre del prisionero político Ernesto Borges Pérez, prisionero que lleva ya casi 14 años en prisión. Ernesto fue sancionado a 30 años por un supuesto delito de espionaje. Estos 14 años Ernesto lo ha extinguido mayormente, con la excepción de estos últimos meses, en la prisión de alta seguridad de Guanajay, en provincia de Habana. Casi todo ese tiempo Ernesto permaneció en estado de aislamiento y en solitario. Realmente la crueldad del régimen alrededor de Ernesto se ha ceñido de una forma extremadamente brutal. Nosotros le damos gracias a Dios porque nos encontremos hoy en este momento, aunque estamos pasando por un momento muy difícil que vamos a explicar más adelante. Le damos gracias a Dios realmente porque Ernesto todavía esté vivo. Ernesto es un ferviente cristiano, católico, el cual ha mantenido una estrecha vinculación con la Nunciatura Apostólica de Cuba y ha sido conceptuado por los nuncios Luis Bononzi y Angelo Bencio, actual secretario adjunto de Estado del Vaticano, como colaborador de la Nunciatura Apostólica, por su firme posición cristiana y por los profundos análisis que Ernesto ha hecho con relación a la Iglesia en Cuba y a las medidas represivas que el Estado totalitario de extrema izquierda estalinista le ha efectuado a la Iglesia desde el año 1959. Al extremo que Ernesto recibió una carta de su santidad Benedicto XVI el día 16 de diciembre de 2007, y 10 días después, ya el 27, Ernesto fue internado en una celda en solitario donde lo mantuvieron durante 2 años y medio. Ese fue el premio que dio la dirección del país, la policía política y el alto mando del Ministerio del Interior, por haber recibido una carta de acompañamiento espiritual del Santo Padre Benedicto XVI. Ernesto ha mantenido desde la prisión durante todos estos años una actitud contestataria digna realmente de un verdadero patriota, un hombre indoblegable. Sus denuncias han calado profundamente ante la opinión pública nacional e internacional porque han sido testimonios muy fuertes. Ernesto procede de la fila de la nomenclatura del Estado totalitario. Ernesto llegó a alcanzar el grado de capitán de la División de la Contrainteligencia y primer oficial precisamente de esta dirección. Pasó la escuela del KGB en la Unión Soviética y allá tuvo una evolución ideológica totalmente contraria al sistema totalitario. Cuando viene para Cuba, ya Ernesto viene transformado y decide luchar por la democratización de Cuba dentro de las propias filas de la contrainteligencia cubana. Esto llevó a que Ernesto preparara una información de carácter extremadamente sensible, extremadamente valiosa, y con el objetivo de hacerla llegar a la Oficina de Intereses, en este caso a los oficiales de los servicios especiales norteamericanos, para que se conociera de 26 agentes que el Estado totalitario tenía preparado para penetrar en las profundidades del territorio norteamericano y dentro de los países del mundo occidental, fundamentalmente dentro de los países de la OTAN, que han sido siempre los países que más preocupación ha tenido el Estado totalitario con relación a la actitud que han mantenido sobre las violaciones de derechos humanos y la falta de democracia en Cuba. Ernesto, de esa posición en la prisión, llevó a denunciar la participación del Estado totalitario en el narcotráfico internacional, porque él llegó a ser el analista cuando se hacían los interrogatorios al norteamericano hoy fallecido Robert Vesco, quien fungió como asesor del comandante Fidel Castro para el narcotráfico en Cuba. Estos fueron testimonios muy fuertes que ahondaron aún más el odio de la tiranía hacia Ernesto. De ahí que realmente la vida de Ernesto se ha hecho tan difícil dentro de la prisión. Ellos en el juicio que se celebró Ernesto el 14 de enero del 1999, le pedían pena de muerte. Esta pena fue conmutada ante todo el movimiento que se hubo en la opinión pública internacional y ante el mundo democrático, porque además la actividad que Ernesto iba a ejecutar había quedado en tentativa, en actos preparatorios, no,
no fue una actividad que se ejecutó. Ya a partir de que Ernesto en sus denuncias presagió antes de la muerte de nuestra líder Laura Pollán el plan calculado y frío que el Estado totalitario tenía planificado desde que ingresa en estado de enfermedad, pero un estado leve, en el hospital Calixto García, muy próximo acá donde nos encontramos en estos momentos. Pues entonces Ernesto presagió que realmente Laura no iba a rebasar eso, iba a ser asesinada por el Estado. Lamentablemente ese presagio se dio y Laura fue asesinada. Ernesto ha sido muy profundo en todos sus análisis y cada día que ha pasado Ernesto ha sido más odiado por el sistema. Esto determinó que el día Laura muere el 14 de octubre y el 29 de octubre Ernesto es trasladado para la prisión de alta seguridad del Combinado del Este en Ciudad Habana. Ya en este lugar Ernesto se le ubicó dentro de un destacamento de 32 prisioneros comunes de alta peligrosidad. Ya en condiciones infrahumanas se le retira todos los medicamentos. Ernesto padece 12 enfermedades. De sus 12 enfermedades, 9 son enfermedades crónicas. Y Ernesto bajo un estado de asma generalizada y un estado se fue depauperando totalmente su salud. Ernesto hizo un grupo de demanda a la Dirección del Penal del Combinado del Este, que realmente en la práctica ninguna fue cumplimentada. Ernesto pedía simplemente sus llamadas telefónicas, que se respetaran los 25 minutos que están establecidos en Cuba desde 2004 por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en este caso por las orientaciones del propio Estado cubano. Y a Ernesto no se le permitía esa llamada de 25 minutos, a Ernesto no se le permitía la llamada con su hija, a Ernesto se le retiraron los medicamentos, a Ernesto se le mantenía bajo un estado total de abandono, donde no se le veía con ningún médico ni con medicina especializada. Todo esto llevó a Ernesto a un estado de depauperación bastante profundo. Y entonces Ernesto toma la decisión el día 16 del mes en curso, toma la decisión de asumir una huelga ya definitoria en reclamo de una sola demanda: su libertad condicional, su libertad extrapenal o su indulto. ¿Por qué Ernesto hace eso? Porque él planteó de que ya no iba a hacer más reclamos de demandas de migajas que realmente no son las que le pertenecen. Ernesto está pasado 4 años del cumplimiento de su sanción. Ernesto fue juzgado por tribunales militares, de acuerdo a la ley militar de Cuba, de acuerdo a la ley militar de este país. Cuando Ernesto fue juzgado en los tribunales del Ejército Occidental de Cuba, el fiscal nos planteó a nosotros que una vez que Ernesto cumpliera la tercera parte, es decir, de 30 años, 10 años, Ernesto ya salía en libertad condicional. Ya Ernesto está pasado 4 años y Ernesto hoy reclama su libertad condicional, su libertad extrapenal o su indulto. Pero además hay que agregar a todo esto que Ernesto es un preso de conducta primaria. Ernesto jamás en la vida Ernesto tuvo ningún tipo de detención. Ernesto es un agente que el Estado totalitario, ante un desenlace fatal que pueda haber, no pudieron sacar en sus famosos escritos y en los guiones que ellos siguen con relación a los asesinatos que han ejecutado en Cuba, como el de Zapata, como el de Wilma y como el de Wilfredo en Villa Clara. No pudieron sacar de que Ernesto tuvo otro tipo de sanción, aunque fueran en causas inventadas comunes. ¿Por qué? Porque Ernesto jamás en la vida tuvo una sanción. Ernesto fue una gente totalmente incorrupto, una gente limpia, con una conducta intachable en su vida. Y eso indudablemente que a ellos les molesta, porque están ante un hombre que no pueden sacar a la palestra internacional como un individuo que ellos pueden manipular ya ante el fallecimiento de Ernesto, ante esta huelga que está ejecutando, y que Raúl Castro y Fidel Castro ni se puedan negar a concederle lo que por ley le pertenece, pues indudablemente que